Hola amigas, ¿cómo estáis queridos? Estoy un poco doctora hoy, ¿no? Un poco ASMR de te voy a mirar el ojo. No, hoy venimos a hablar de algo que llevaba yo queriendo hablar desde los Goya, que es básicamente una reflexión que hemos tenido todos y todas después de ver los Goya, compararlo con los Oscars. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, porque a mí me flipan las ganas de premios, me lo veo todo. Yo de enero a marzo soy completamente feliz y este año hubo mucha diferencia entre los Goya y los Oscars. Os quiero hablar de los discursos de agradecimiento de los actores, actrices, directores, directoras, técnicos, todo el mundo y la reivindicación. Este año en los Oscars, Javier Bardem fue de los únicos en pronunciarse sobre Palestina y la invasión de Irán. Quitando un par de pullitas que hubo a Donald Trump, los Oscars hubo muy poca cosa, sobre todo teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo justo en ese momento. Y además, ¿qué llevaba esa noche Bardem? Pues llevaba un pin muy famoso en España, que es el No a la Guerra, que ya llevó en 2003. Pero no a los Oscars, sino a los Goya. Pero claro, para eso tenemos que hablar de las diferencias que hay también entre Hollywood y la industria española. Va a ser un vídeo largo, pero así también hablamos un poco de por qué la gente empezó a decir que el cine español es una mierda. Y si tú eres de esas personas que casi no consume cine español, hoy va a haber muchos datos. Así que antes de meterme en el mundo galas de premios, vamos a diferenciar un poco el cine de Estados Unidos versus el cine de España. Básicamente porque somos un país muy distinto, una industria muy distinta, de tamaño, de cultura, de gente y de pastuqui, que es sin duda lo que más nos diferencia. Básicamente porque una peli producida en España no cuesta lo que cuesta en Estados Unidos. Vamos a comparar la última ganadora de los Goya versus la última ganadora de los Oscars. El Goya se lo llevó a Lauda Ruiz de Azúa por Los Domingos y el presupuesto fue de unos 4,7 millones. Y la ganadora de los Oscars, que fue una batalla tras otra, pues entre 130 y 175 millones, una pequeña diferencia. Número arriba, número abajo. No es fácil encontrar los gastos de una película en España y tampoco es una cosa de lo que la gente hable muchísimo. Hay casos como por ejemplo Los Otros, que costó como unos 17 millones de dólares, o Lo Imposible de Bayona, que costó 30, de lo que sí se ha hablado porque fue como un mega éxito. Que por cierto, si no habéis escuchado Delirios de España de Juan Sanguino, es lo mejor que te va a pasar en la vida, porque te cuenta toda la historia de Los Otros, que es lo mejor que he escuchado nunca. Y también tiene uno hablando del No a la Guerra de 2003, magnífico. En Estados Unidos, sin embargo, lo que cuesta las películas es súper público, siempre se habla de ello, de cómo ha ido la taquilla, de si lo ha superado, si ha sido un fracaso. Poniendo el ejemplo de una batalla tras otra, ganaron en taquilla unos 213 millones. Encontré un análisis de los gastos de producción en España de 2017 y decía que ese año de 415 películas habían costado de media unos 3,1 millones. Luego está el mundo de subvenciones, que esto es tremebundo. El principal mito es que en Estados Unidos no se dan subvenciones, ¿no? Esto lo piensa todo el mundo y no es así. Lo que pasa es que nosotras estamos acostumbradas al modelo europeo. Básicamente X ministerios subvencionan una película y esto sería subvenciones directas. Y en Estados Unidos funciona diferente. En primer lugar suele ser competencia estatal, es decir que cada estado, California o Texas, tiene maneras de incentivar que una película se grabe en su estado. Básicamente vas a sacar rentabilidad, obviamente, de donde se grabe la película, así que los estados están todo el rato que quieren ser ellos. Así que ofrecen incentivos como desgravaciones o créditos fiscales. Te pongo un ejemplo. California, encontré una noticia de 2019 que dice que entre 2015 y 2019 California dedicó 330 millones a este tipo de subvenciones. Y para comparar, en 2019 en teoría España gastó 35. Otra diferencia muy clara evidentemente son las infraestructuras. Las grandes productoras de Estados Unidos tienen sets gigantes donde grabar con un millón de cosas. Si habéis ido por ejemplo a Los Ángeles, habéis visto todos los estudios que tienen. Literalmente ciudades, pueblos, o sea, está todo, ya está todo montado, es gigante. Y básicamente si tú quieres grabar un beso en Nueva York, pues no hace falta parar Nueva York y pagar todo ese dinero, sino que te lo han montado en Los Ángeles, te pones una rebequita así, pasas mucho calor y dices, bueno, pero estamos en Nueva York. Y en España es mucho más habitual que los escenarios sean reales. Da igual en qué lugar de España estés, tú has estado en un rodaje, tú lo has visto. Una cosa que tiene espectacular España, los idiomas. En España tenemos muchísima variedad y riqueza cultural, y eso es así. En España tenemos el cine catalán que lo peta muchísimo, con pelis como Casa en Flames o Estiu 1993. Creo que lo he dicho bien. 1993. Perdón, estoy aprendiendo catalán from Valencia. Y lo mismo en el resto de España. País Vasco este año, Más Palomas, increíble. O Galicia con O que arde. Bueno, y tantísimas, ¿vale? O sea, España es un país espectacular. En Estados Unidos las películas generalmente son en inglés. Es verdad que ellos tienen muchísima variedad racial. En España tenemos un problema muy grande con que todas las personas físicamente sean similares y sean todas blancas. Esto ya lo he comentado un montón de veces. Es momento ya de finalizar y parar, porque los invitados e invitadas de los Goya es que siempre son un poco iguales. Un gran cine, pero chica, no puede ser todo el mundo blanco y delgado, es que es fuerte. Eso también me lleva a hablar del mercado nacional. España en general se queda aquí. La gente ve las películas españolas aquí. Obviamente, si eres muy cinéfila o cinéfilo, vas a ver películas de todísimas partes porque te interesa el cine de todos los lugares y seguramente te guste ir a los festivales de cine a ver las películas que entran en competición, y es una experiencia fantástica porque te pasas todo el día viendo
haciendo películas de muchísimas partes, directores y directoras novel, o sea, una cosa fantástica. Pero si no, el mercado en general de España se queda aquí dentro y sin embargo el de Estados Unidos directamente sabe que va a mercado mundial, o sea, se va a estrenar en todas partes. Pensad que las producciones de Hollywood a nivel taquilla en España perciben más del 70% de recaudación y las españolas están en un 15% más o menos. A ver, que yo también voy a ir a ver Toy Story 5, pero hay que ir a ver también las pelis españolas, que esto es una cosa que hay que hacer. Obviamente una nominación al Oscar por mejor película al habla no inglesa es una cosa espectacular, que cada vez que el país gana es como que lo celebra máximamente y por supuesto tiene sentido, pero no se traduce en un taquillazo en Estados Unidos. O sea, que ellos tengan sus películas nominadas de Suiza, México, Colombia, España, Brasil, lo que sea, no significa que luego allí se vayan a ver. Por poner un par de ejemplos, Sirat recaudó en Estados Unidos $1.700.000 versus los 3 millones y pico que ganó aquí en España. Y luego Sentimental Value, que fue la que ganó en los Oscars a mejor película de habla no inglesa, recaudó solo $200.000 en Estados Unidos. Recaudó más en España, por ejemplo, y en Francia 800.000. O sea, es una cosa que no se entiende. Por eso tenéis que escuchar el de Vídeos de España de los otros, ¿vale? De Juan Sanguino, por favor, os lo pido. Obviamente Hollywood es una industria completamente consolidada, enorme y que mueve muchísimo dinero. Sin embargo, para España esa palabra quizás sería un poco incorrecta, porque España sería más bien una artesanía que una industria mega consolidada. Y luego la temática, ¿no? ¿Qué temas se tratan allí? ¿Qué temas tratamos aquí? En Estados Unidos se tira muchísimo de la propiedad intelectual, que lo lleva demostrando años y años. Marvel, Star Wars, las sagas de Disney ya saben que funcionan y siguen funcionando. Obviamente hay cine de autor, pero no funcionan tanto como las gigantes. Si habéis visto la serie de estudio que está en Apple TV, se trata muchísimo esto. Si no la habéis visto todavía, la tenéis que ver, por favor. Y en España, como se mueve muchísimo menos dinero y tiene mucho más apoyo de lo público, hay más cine de autor arriesgado y político. Yo creo que muchas y muchos hemos crecido con la frase de el cine español es una mierda. Esta frase tiene un origen muy político y empezó a usarse a raíz de los Goya de 2003. En esa gala pasan dos cosas muy importantes. España, de la mano de José María Aznar, decide meterse en la guerra de Irak junto a Estados Unidos e Inglaterra. Esto, si sois de mi quinta, os acordaréis, y si no, os lo cuento. Esto fue una decisión muy impopular e hizo que muchísima gente saliera a la calle a manifestarse. Además, recordemos que en esa época pasó lo del Prestige y que el PP lo gestionó, diríamos que regular. Así que en ese contexto de muchísima insatisfacción política, encargan el guión de los Goya al grupo de teatro Animalario, liderado por Alberto San Juan y Willy Toledo. Optaron por un guión más político que hasta entonces, mencionando la situación política y con las camisetas de guerra no. La presidenta de la academia en ese momento, que era Marisa Paredes, también se pronunció en su discurso y dijo: esta no es una noche tensa, es una noche libre. Es la noche del cine español, la noche de los Goya. Así que vamos a disfrutarla, a vivirla, a compartirla. No hay que tener miedo a la cultura, ni al entretenimiento, ni a la libertad de expresión, ni mucho menos a la sátira, al humor. Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo. Hay que tener miedo a la guerra. Y no solo fue una noche política por quienes la organizaron, la guionizaron, sino porque toda la gente que acudió a esa gala acabaron hablando del no a la guerra y haciendo que esa fuera una gala muy politizada. Y por supuesto tuvo muchísimas críticas por parte de la derecha. Se lo tomaron como un ataque directo al gobierno de Aznar y cambió la relación con el PP y otros partidos con el cine español. Y eso que Aznar había tenido sus cenas, o sea, él tuvo mucha relación con los Goya y con toda la gente de la industria, y a partir de ahí todo cambió. Se vio como una traición. Y ahí fue cuando empezaron los políticos de derechas a decir que la gente de la industria del cine en España eran titiriteros. Y es algo que a día de hoy tiene repercusión junto a lo de el cine español es una mierda. Quitando todo esto, es cierto que en España somos más políticos que Estados Unidos. Cosas como la gestión subrogada, sanidad pública, derechos LGBT, feminismo, privilegios. Vamos bastante adelantados. Y eso al final traspasa nuestra cultura y por lo tanto se ve en el cine. Y luego me parece muy llamativo que nuestras personas como más internacionales sean de los más políticos y vocales. Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz, etc. Mirando esto, quería investigar si en Estados Unidos habían tenido alguna gala tan política como lo fue la de 2003 y spoiler, no lo ha habido. Pero vamos a hablar de los momentos más políticos, más juicy de Estados Unidos. La guerra de Vietnam, el equivalente al no a la guerra de los Goya. Justo cuando la guerra de Vietnam estaba terminando, un documental sobre el tema llamado Hearts and Minds ganó el Oscar. Y su director, Bert Snyder, subió a recoger el premio y leyó un telegrama de una persona de Vietcong antiguerra que estaba en el proceso de paz del conflicto. En este telegrama daba las gracias al movimiento antiguerra por todo lo que habían conseguido luchando por la paz. Decían: saludos y amistad
amistades para los americanos. O sea, un poquito tibio, ¿no? En mi opinión. Vale, pues Frank Sinatra ese año presentaba los Oscars. Según termina de leer ese telegrama, sube y dice que la academia no se hace responsable de ningún discurso político que digan las personas que ganan premios o bueno, que se suben. Y luego Warren Beatty, que es actor y director, subió porque le tocaba presentar algo y le dijo a Sinatra: "You old Republican". Dos cosas sobre esta. Lo primero, wow, porque pues una leve reivindicación, y sube el presentador a decir: ey, 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 nada de política. Así que este es el nivel de los Oscars. Y segundo, increíble cómo Warren Beatty estuvo también presente en el desastre que fue lo de La La Land versus Moonlight. And the Academy Award for Best Picture. Come on. La La Land. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. This is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Hello. I want... Warren, what did you do? Nos ha regalado momentos icónicos. My name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache, and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. El Me Too, obviamente voy a mencionar a Frances McDormand porque si no me moriría. En 2018 Frances McDormand ganó premio y dijo: levantémonos todas las mujeres nominadas de esta noche en cualquier apartado, técnicas, actrices, directoras, guionistas, todas. Y le dijo: Meryl, levántate tú, que así se levantarán todas. If I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers, the directors, the writers, the cinematographer, the composers, the songwriters, the designers. Come on. Y dijo: todas tenemos proyectos que necesitan financiación, queremos contar historias. Y añadió: no nos vengáis a hablar esta noche con las copitas, venid a nuestras oficinas o llamadnos a vuestras oficinas y charlamos. Así que bastante Queen, la amo. Obviamente Nicole Kidman ha hablado de esto, Reese Witherspoon, bueno, muchísimas mujeres. El Me Too fue una cosa grande, pero por lo que sea no ha habido grandes cambios. Ha habido cambios, ¿no? Pero grandes cambios no. Bueno, otra cosa súper famosa son las listas negras que se crearon durante la presidencia de McCarthy, básicamente para perseguir a comunistas y a minorías varias. El director Elia Kazan dio una lista al gobierno donde ponía comunistas que trabajan en Hollywood. Y años después, en el 99, le dieron un Oscar honorífico. Hubo muchísimas protestas fuera y dentro mucha gente no aplaudió. En los 90, durante la crisis del VIH, sí que hubo más speech, ¿no? Más reivindicación. Por ejemplo, Susan Sarandon, que es la mejor. Y por ejemplo también Tom Hanks, que hizo la peli de Filadelfia. Si no la habéis visto, la tenéis que ver, que trata justamente del VIH. And there lies my dilemma here tonight. I know that my work, in this case, is magnified by the fact that the streets of heaven are too crowded with angels. We know their names. They number 1,000 for each one of the red ribbons that we wear here tonight. They finally rest in the warm embrace of the gracious creator of us all. Y así más recientemente no ha habido mucho. Leonardo DiCaprio, cuando ganó el Oscar, fue 2012 o así, que dio una chapa del cambio climático tremenda, que me parece estupenda, go vegan, go mundo, pero luego hace unas cosas el Leonardo DiCaprio que no se comprenden. Entonces es que no lo puedo entender. Rami Malek también cuando ganó por Bohemian Rhapsody, Bardem en el 2026 con esto, el Black Lives Matter de los Oscars post-COVID, y es guay ver cómo barreras que se van superando, como que Parásitos ganase a mejor película y que ganase todo, que haya más diversidad en las nominaciones, que haya más mujeres, más diversidad de cuerpos, diversidad racial en todas las categorías. Pero vamos, yo creo que en una sola gala de los Goya hay mucha más reivindicación que en toda esta lista de Best Political Moments del artículo que encontré. O sea, es que es así. Y así es como llegamos a los Oscars 2026 sin ninguna palabra, sin ningún nada, sabiendo que estaba pasando el genocidio en Palestina, la invasión de Irán, Donald Trump en general. A ver, para la gente más conservadora esto le parece genial porque es como que llevan años diciendo los premios son muy políticos, no deberían ser políticos, tal, que a lo mejor tú opinas de esta forma. Yo creo que con las películas cuentas cosas, con tu podcast cuentas cosas, quiero decir, como que tú haces tu arte, ¿no? Pero luego cuando vas a sitios que no es mucho, pues tener un speech es importante porque se lo estás contando al mundo y la gente te admira mucho. Como poner sobre la mesa lo que está pasando, creo que es importante. Así que la gente que lo está haciendo y cada vez lo hace más, yo lo aplaudo profundamente.
profundamente, pero es verdad que es que hay deberes pendientes año tras año. También me flipa porque es que los Oscars se llevan haciendo desde el 1929, es que mucho antes que los Grammy, que los Emmy, o sea, es que ya vamos a por los 100 años de Oscars. Y los Goya son jovencísimos, llevan desde 1987, es que, o sea, literalmente ayer llegaron cuando España volvía a ser una democracia. Y como es lógico, se inspiraron en los Oscars, que de hecho siempre hay mucho debate sobre si deberíamos aspirar a ser como los Oscars o deberíamos encontrar nuestra propia identidad. Otra diferencia que me parece interesante es el tema del guión. Por ejemplo, ¿quién guioniza los Goya? Es una cosa como muy pública, si tú investigas un minuto lo sabes. Este año, por ejemplo, fue Juan Sanguino y Ana Joven. Los del 2003, el guión fue del grupo de teatro Animalario. Y cuando hablamos de los Oscars es como que no hay datos, ¿sabéis? Además, como van cambiando de cadena, pues yo imagino que cada cadena se va encargando, tiene a su gente y lo va haciendo, pero es que ya os digo que no hay información. Y por añadir algún dato más, a nivel audiencia, Oscars versus Goya, los Goya de 2026 tuvieron un dato de 2,4 millones de espectadores y los Oscars 17,9 millones. La gala de los Oscars es el evento no deportivo más visto de Estados Unidos, aunque es verdad que ha ido bajando con los años, esto es real. Veníamos de 43 millones de espectadores en 2014 y ha ido bajando 30, 20 y así hasta estos 17,9 millones de espectadores, y por eso creo que la compra esta de YouTube, que YouTube ha comprado creo los Oscars para 2029, o sea, loco, yo feliz, viva YouTube. El vídeo de hoy es sin duda para ponerse las gafitas, porque ahora vamos a analizar las huelgas. En España tuvimos la de 1975 y en Estados Unidos la de 2023, que la tenemos súper reciente y ha sido una cosa en la que se ha hablado muchísimo. Esta huelga fue una disputa entre el sindicato más importante, los guionistas, y la Alianza de Producciones de Cine y Televisión. Duró 148 días, de mayo de 2023 a septiembre de 2023. Y además fue fuerte porque es que vino después del COVID, o sea, es que fue como mucha crisis en esos años. Se vieron afectadas muchísimas series, muchísimas películas, y aunque no vivamos allí, nos afectó a nosotras porque estábamos esperando esos capítulos, esas series, esas nuevas temporadas. ¿Por qué se hizo esta huelga? Te estabas preguntando tú. Había muchas razones, pero exigían mejores condiciones, que se revisase la forma de hacer las cosas teniendo en cuenta que Hollywood había cambiado muchísimo desde que empezó y ahora teníamos el streaming. Y también se habló muchísimo de la inteligencia artificial y cómo iba a afectar en sus trabajos. En Delirios España hablan de una huelga enorme que hubo en España, que es la de 1975, y fue huelga de actores. Y pedían cosas tan locas, ¿no?, como librar un día a la semana. Pero es que las condiciones de un actor de teatro en esa época era de no cobrar ensayos, no cotizar, hacer doble función cada día, ser despedido sin aviso previo, no ingresar el sueldo si la función iba mal, o trabajar con textos censurados. En su momento fue muy vistoso porque, claro, las obras de teatro canceladas, rodajes de pelis, y es que creo que hubo varios actores y actrices que acabaron en la cárcel. Personas que estuvieron muy implicadas en esta huelga: Ana Belén, Tina Sainz, Juan Diego, José Sancristán, Concha Velasco, Rocío Dúrcal, Marisa Paredes, Lina Morgan. Hay un documental de 2024 que se llama Mucha Mierda, lo tenéis que ver. ¿Consiguieron muchas cosas? No, básicamente porque había que esperar que el modelo político cambiase, pero bueno, ahí estuvieron haciendo ruido. Y todo eso acabó sencillamente cuando acabó el franquismo. Así que las conclusiones de este vídeo, mis queridas amigas, son: gafita aquí en la punta de la nariz. Que desde fuera Estados Unidos se la ve como muy organizada, con los gremios de actores, los gremios de guionistas, que la industria de Estados Unidos es una cosa muy única, con mucho poder, y aunque sea injusto compararlo con España, creo que es interesante conocer ambas. ¿Que el cine es algo político? Pues absolutamente correctísimo, pero es que todo es político, mis queridas amigas, y esperar que el cine no sea político no es realista. Obviamente existen las películas sencillas, disfrutonas, o que tratan un momento, una cosa concreta, o sea, sí, por favor, las necesitamos, pero al final siempre es político. Películas ganadoras de los Oscars, como pueden ser Parasite o Una batalla tras otra, son muy políticas, y luego pasa una cosa muy curiosa, como fue este año con el director de Una batalla tras otra, que dijo: no, yo no quiero comentar nada político, no quiero hacer declaraciones, no quiero hacer tal. I'll ultimately fail here in this situation where I know, where I have confidence that I won't fail by making a film. So I have significantly more confidence in myself communicating my feelings about the world through the film, and I think that's what we've done with this film. So, you know, trying to find intelligent things to say in this forum wouldn't be. I'm not a politician, you know, but I'm a filmmaker, so try to do it through the world. Y es como, tío, acabas de sacar esta película y no te subes ahí a decir nada, ni en la rueda de prensa. No sé qué opináis sobre esto. ¿Es válido dejar que tu trabajo hable por ti? ¿O tienes también que acompañarlo con palabras, con discurso y con tu opinión? Una cosa muy curiosa con la que me he encontrado buscando información para este vídeo es que la gran mayoría de lo que encontraba partía de una visión como muy de derechas respecto a Hollywood. Que el cine es una mierda porque ahora todo es woke y todo el mundo es gay y yo quiero ir al cine y no pensar en cosas
y estar así en línea recta. Y yo creo que es un pensamiento como muy fácil, porque es como, ¿el cine se ha ido a la mierda porque de vez en cuando hay una protagonista lesbiana o tailandesa? ¿O es porque se abusa de la propiedad intelectual y se trata al público un poco como tonto? Cuando yo creo que se demuestra día tras día que lo original nos gusta, que hay pelis que lo petan, ya sean más millones, menos millones, pero que tiene una conversación que te cala, que está en tu universo. Puede estar una peli muy sencilla dentro de tu cerebro viviendo y también una que te haga muchísimo pensar, reflexionar o cambiar alguna conducta de tu vida. Y luego está, por supuesto, el debate de si los famosos deberían pronunciarse o no. Esto daría para otro vídeo bien largo, para un libro, para estar ahí horas y horas hablando. Pero bueno, una pequeña opinión es, creo que los artistas de cualquier tipo basan su éxito en la conexión con la audiencia. Y es lógico que se quiera encontrar conexión con ellos ahora mismo con todo lo que está pasando. Entonces, tener un cierto conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor creo que es importante. Mirad, por ejemplo, con lo de Palestina, que creo que en España es una cosa bastante lógica y abierta posicionarse contra el genocidio, pero mirad lo que ha pasado, por ejemplo, con Scream 7. Melissa Barrera fue despedida y entiendo que eso dé susto a otros actores y actrices, que yo comprendo que esas personas en California o donde estén tienen 64 trabajos mientras hacen los castings y una sola oportunidad es como, ¡ah!, podría vivir de esto. No lo sé porque no he hablado con ellos, pero también me parece muy valiente la gente como ella que dice, no, en mi nombre no. Simplemente si la gente se pronunciase de forma colectiva se podrían conseguir muchas más cosas. Decidme un poco qué opináis vosotras, decidme si os ha parecido interesante este vídeo, si queréis que hable de algo más, cuáles son vuestras propias reflexiones, todo, ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios. Que espero que hayáis estado un ratito con vuestra horchata o con lo que sea, que no paséis mucho calor y ya hasta que como siempre nos vemos en el próximo vídeo y os mando un besazo enorme.